Bueno, quien no se resistió a guardar silencio fue el diputado de Líder Francisco Mérida, quien manifestó que aunque su nombre y apellido se menciona en el video en el cual la diputada Mirza Arriaga asegura que tiene una empresa que sacaría el trabajo de forma responsable, prefirió cuidarse en salud, desligándose de las pruebas presentadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público en contra de los dos legisladores. El diputado Francisco Mérida rechaza los señalamientos. No, yo sí soy Francisco Mérida, no soy diputado por San Marcos, pero como le cuento yo como diputado, quiero nuevamente aclarar que absolutamente con este tema no tengo nada que ver. Diputado por San Marcos, no de Huehuetenango. Uno, dos, les repito, me pongo completamente a disponibilidad de la CICIG y del MP para una investigación personal, porque el que nada debe, nada teme. Diputado, usted tiene un hijo que es ingeniero. Sí, él es ingeniero, pero no de la construcción. De a poco los diputados del partido líder van cayendo por su propio peso y las bases del robusto Grupo Rojo se van socavando, erosionándose por la misma corrupción que los acompaña y que les amenaza con dejar grandes daños en este proceso electoral. Así es como lo explican por lo menos los expertos en este siguiente análisis. Luego del escándalo que puso en el ojo del huracán a varios diputados del partido líder, los señalados despotricaron contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Chismes fue la palabra que utilizaron para señalar los argumentos y pruebas que los entes investigadores publicaron luego que los ofendidos diputados rojos entablaran un antejuicio contra la fiscal general Telma Aldana. Al paso de las acciones, varios abogados, entre ellos constitucionalistas como Anabela Morfín, expresaron su preocupación por recursos que en primer lugar no prosperarán y que por otro lado son una burla al sistema de justicia del país. Son acciones que son inoperantes y que indudablemente van a ser declaradas improcedentes, pero creo que tienden a hacer un juego político. Pero en este caso en particular no encuentro una razón de ser del antejuicio en contra de la fiscal, porque ella está haciendo ni más ni menos que cumpliendo con la ley. El partido líder no solo se desacredita por sus hechos de corrupción, sino por actuar de facto contra la máxima autoridad del Ministerio Público. Para los analistas, los argumentos de inocencia terminaron cayéndose y ese partido pierde aún más credibilidad en cuanto a sus militantes. Indudablemente son golpes importantes que se está dando al partido líder, principalmente vinculando a algunos de sus diputados a estructuras de corrupción. Esto en medio de esta crisis política, donde la gente está repudiando principalmente a este tipo de políticos, puede tener un efecto en el corto plazo en el apoyo electoral que el líder pueda tener el próximo momento electoral. A pesar que el partido líder ha anunciado la salida de varios diputados de sus filas por señalamientos de corrupción, no lo hace con aspirantes a reelección como Julia Maldonado, acusada de apropiarse de 3 millones de quetzales cuando fungió como directora del Consejo Nacional para la Juventud, CONJUVE. Una vez más analizamos este panorama político, la crisis en nuestro país con Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia. Carmen, muy buenos días, gracias por enlazarte con nosotros esta mañana. Hemos escuchado ya varias reacciones respecto a las capturas que se daban ayer por parte del Ministerio Público y la CICIG. Se viene a conocer una nueva red de defraudación en el Estado. ¿Qué opinión merece esto, Carmen? Buenos días. Pues muy buenos días. La verdad es que son situaciones que se han creado por décadas de impunidad, por décadas también de corrupción y de indiferencia de los ciudadanos, hay que decirlo. El hecho de que en este momento haya una fiscal general como Telma Aldana que están tratando de marcar distancia de las fuerzas políticas que la llevaron al puesto, que haya una estructura institucional en el Ministerio Público que está siguiendo esa misma tendencia, pues sin duda alguna es clave, porque facilita o de alguna manera permite que el trabajo y el apoyo que viene a prestar la Comisión Internacional contra la Impunidad pueda tener resultados más evidentes. Es sin duda alguna clave que en este momento estén dirigiendo esas instituciones tanto el doctor Iván Velázquez como la licenciada Telma Aldana. En
el caso de la CICIG, estamos viendo resultados que no habíamos visto ni por asomo en las gestiones anteriores. Y eso, por un lado, es posible por el carácter del comisionado, como por la colaboración que está prestando el Ministerio Público. Sorprende, Carmen, perdón que te interrumpa, pero sorprende como tú dices, la cooperación a disposición del Ministerio Público de estar colaborando con la CICIG. Pues la verdad es que a estas alturas ya no sorprende, pero digamos que es desde que empezaron a trabajar el doctor Velázquez y la licenciada Telma Aldana, cambiaron de alguna manera la correlación de fuerzas que había existido antes. Se esperaba que al tomar posesión la fiscal general Telma Aldana tuviéramos un poco más de lo mismo que siempre hemos tenido cuando en reiteradas o históricamente, mejor dicho, los fiscales generales han permitido que la institución funcione al servicio de los gobernantes, de quienes tienen fuerza política en el país y pueden mantenerlos en esa posición. Digamos que entonces ahora que los casos que ha empujado el Ministerio Público con el respaldo de la CICIG nos dan un perfil de Telma Aldana distinto al que se esperaba, y eso es bueno para el país. Eso es lo que dicen muchos. Ahora, lo que preocupa, Carmen, ¿y tú cómo lo ves? Dime cómo ves este panorama. Es que, bueno, todas las semanas hemos visto que la CICIG está lanzando estas nuevas investigaciones, el Ministerio Público realiza nuevas capturas, y muchos temen y dicen, de hecho, que les preocupa que esto se convierta en una cacería de brujas, que realmente después en los tribunales, ya en las cortes, no vayan a tener la evidencia lo suficientemente fuerte para poder realmente llegar a las últimas instancias de la justicia. ¿Tú crees que sí cuentan con esa evidencia? A mí lo que me preocupa más bien es que se estén fraguando prácticas de impunidad desde el organismo judicial, porque ese es un ente que no ha sido rescatado. Más bien han llegado ahí personajes que lo hicieron por un signo político partidario, ¿verdad? Entonces preocupa. Y estoy hablando de las dos cortes, pero especialmente de la Corte de Apelaciones, que en este tipo de situaciones es muchísimo más estratégica que la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por lo que hemos visto, los indicios que han presentado el Ministerio Público y la CICIG son convincentes desde el punto de vista de la comprensión que uno puede dar a partir de la información que llega, que es pública. Claro. Sin duda alguna esto tiene que estar mejor fundamentado, uno esperaría que esté mejor fundamentado en los expedientes a los cuales solamente tienen acceso los sujetos procesales. Pero digamos que ahí nuestra principal preocupación es el comportamiento de jueces de instancia, jueces de sentencia, encargados de tribunales de alto impacto específicamente, y obviamente magistrados de las salas de apelaciones que puedan de alguna manera prestarse a juegos que desbaraten todos estos casos o algunos de los casos. De ahí que era fundamental, por ejemplo, que hubiese una separación de la magistrada Blanca Stalin, no porque ella sea personalmente responsable de lo que han hecho o de lo que se acusa a su hijo, a su sobrino y a su cuñada, porque la responsabilidad penal es individual, sino por el tráfico de influencias que pudiese existir desde el entramado de la justicia penal. Entonces, hay, digamos, preocupación por la actuación del organismo judicial, porque ahí sí no tenemos en este momento indicios que puedan darnos tranquilidad de que van a actuar con independencia y con imparcialidad. Y prueba de eso es que hemos visto cómo de manera muy, digamos, discrecional e indiscriminada,
las salas de apelaciones han estado o trataron, en las últimas semanas trataron de favorecer a aquellos funcionarios, exfuncionarios, diputados, exdiputados que tienen problemas con la justicia y que quieren regresar al poder público o que quieren mantenerse en él. Claro. Y aún habiendo un dictamen contrario de la Contraloría que decía que la persona no las tiene todas consigo en temas de cuentas con el Estado, de todas maneras los magistrados han estado otorgando amparos que crean una ficción, porque el hecho de que les den amparo para que les otorguen el famoso finiquito y puedan inscribirse y participar en las elecciones, eso no anula que la persona tenga problemas ante la Contraloría y que aún deba rendir cuentas. Entonces, eso preocupa mucho y esto es resultado no solo de prácticas históricas de impunidad, sino también de cómo las Cortes se han involucrado en la politiquería, más que en la política, en la politiquería y en los intereses político-partidarios. Entonces, urge pues que veamos no solo hacia los partidos políticos y el Congreso, sino también ante estas instancias judiciales que tienen mucho que decir a la hora de esclarecer y de sancionar estos casos. Perfecto, Carmen, gracias por tu opinión. Esta mañana hablamos entonces de los nuevos casos de defraudación que se han dado a conocer por parte del Ministerio Público y la CICIG, estas nuevas capturas que ayer sorprendían una vez más al país. Vamos a seguir con más esta mañana. Así es, tenemos información de última hora que hay que tomar en cuenta, pues seguramente nos puede afectar el transitar. El Grupo Pro Justicia ha hecho un comunicado que estará realizando algunos bloqueos en 27 puntos del país. Según uno de sus dirigentes, sus demandas son contra la corrupción. Los mismos iniciarían este viernes a las 7 de la mañana, están aglutinando en ciertos puntos. Entre ellos está la Avenida Petapa, el Puente Belice, la Universidad de San Carlos y Plaza de la Constitución. Sus demandas son 3 y muy puntuales: que entren en vigencia las reformas a la ley electoral antes de estas elecciones del 6 de septiembre, que se establezcan mesas de trabajo para tratar el ecocidio del río La Pasión y que organismos internacionales le den acompañamiento a Guatemala en la lucha contra la corrupción. A las 10 de la mañana está anunciada una conferencia de prensa en la Universidad de San Carlos para ampliar los datos de estos bloqueos. Tomen en cuenta esta información, salga con tiempo, pues ya se están reuniendo en ciertos puntos y se anuncia que son 27 puntos alrededor de todo el país. Y por supuesto que tendremos más detalles conforme vaya avanzando la mañana. Tómalo en cuenta entonces. Bueno, seguimos con más noticias y tras los últimos escándalos que se han desatado en el Congreso de la República, algunos diputados apoyan la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y también la labor del Ministerio Público. Aseguran que es necesaria una depuración para no permitir más abusos de autoridad. Vamos a escuchar a varios diputados hablando al respecto. Y es necesario también por el bien, por el futuro de las nuevas generaciones, que se continúe de esta manera y en lo particular sigo considerando de que nadie es superior a la ley. El que sea culpable y se encuentren las suficientes pruebas, pues tendrá que comparecer ante el tribunal competente. ¿Usted como diputado no tiene cierto temor que en algún momento la CICIG saque alguna investigación en su contra? Por la gracia de Dios no, y me puedo presentar en cualquier lado. Eso también me da la solvencia para poderme pronunciar en cualquier lado de que es necesario de que todas las instituciones de este país deben de ser saneadas. El problema de nuestro país, no lo voy a esconder, es la maldita corrupción. Yo realmente preferiría hablarle a título personal y decirle que me da mucha pena. Me da una pena ajena, una profunda tristeza ver cómo la fiscalización y la intermediación puede ser utilizada con fines espurios o de extorsión, de acuerdo con las pruebas que tendrá que verificarse. Obviamente su veracidad